siempre con temas de interés nacional. Esta mañana vamos a conversar sobre la emergencia que se ha provocado por los daños de la plaga de chinche salivosa. Nos acompaña para el efecto el doctor Luis Alfonso Leal, ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos y MUNSAC. Doctor, como siempre, qué gran gusto saludarlo. Muchas gracias por hacer un espacio en su agenda y compartir con los oyentes su punto de vista sobre este tema tan importante. Muchas gracias, como siempre, es un gusto venir aquí a Radio Punto. Ahora vengo como exrector, como analista del instituto, pero también como agrónomo y ganadero. ¿Ya? Entonces me veo involucrado en esto directamente porque nosotros en la costa suroriental del país también padecemos de este problema que es grave, que es causado por la chinche salivosa. Doctor, ¿por qué el nombre común de chinche salivosa? Mire, se da por el hecho de que genera una saliva, una baba, y se hacen como grumos de saliva, en la cual lo que trata es la ninfa de protegerse y formar un ambiente húmedo para mantenerse de la mejor manera y así afectar el vegetal que está afectando en este momento, ¿verdad? Sí, ¿en qué regiones del país se desarrolla más esta chinche salivosa? Mire, no tiene la chinche salivosa, pues mire, se puede localizar desde los 10 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.000 está reportada, ¿verdad? Entonces no tiene un área en la que sea específica su desarrollo, porque en la costa sur, usted sabe que a quienes afecta es a las gramíneas, y dentro de estas la caña es muy afectada por la chinche salivosa. Lo único es que los ingenios mantienen control sobre esta, ya, y es ahorita donde está afectando es directamente sobre los pastos, y especialmente no sobre los pastos traídos últimamente de Brasil, que son un poco resistentes, se puede decir, a este problema de la chinche, pero no tiene un área definida. Puede afectar en cualquier parte del país, especialmente en las áreas más húmedas de Guatemala. Interesante, doctor, y con el conocimiento que uno tiene sobre el tema, poco por cierto, porque uno no es experto en el área que usted maneja, ciertamente nosotros sabíamos que únicamente afectaba a lo que tenía relación con la caña de azúcar, pero ¿cuál es la relación que se liga ahora precisamente con el sector agroproductivo, específicamente en el ganado bovino? Mire, la caña de azúcar es una gramínea, ¿verdad? Entonces, esta afecta las gramíneas. Especialmente, como le digo yo, en las áreas donde hay mayor humedad, que es su hábitat, el mejor hábitat que puede encontrar. Usted sabe que la caña de azúcar, las plantaciones son muy densas, ¿ya? Al igual que los pastos, las plantaciones son muy densas. Entonces se crea un hábitat así de bastante humedad y es ideal para que se desarrolle esta chinche salivosa. Y es un daño porque afecta la raíz, afecta el tallo y afecta las hojas. Entonces aquí en donde más se mira, mire, yo he visto pastizales que después de que afecta la chinche parece que fueron quemados, ¿ya? Como que hubiera pasado una rosa ahí, que hubieran quemado, pero se miran devastados completamente, ¿no? Entonces es un daño bastante severo. Ahora bien, según organismos internacionales, hasta el año pasado esta plaga prácticamente había tenido algún tipo, si no de erradicación, de control en países como Guatemala. ¿Qué fue lo que provocó a partir del año 2013, el año pasado, el resurgimiento de una manera tan asombrosa como ocurre hoy en día? Mire, el problema pues, lo estamos padeciendo, el cambio climático que está teniendo todo el planeta, ¿ya? Trae estos problemas. Teníamos 2 años de haber tenido un invierno bastante bueno, bastante copioso, pero no, eso pues nos trae bastante humedad. Este año el invierno no está tan bueno, pero esos 2 años anteriores que fueron de un muy buen invierno es lo que hizo resurgir
este problema de la chinche salivosa, porque la humedad fue bastante alta, la humedad relativa fue bastante alta, y entonces es el ambiente ideal para que esta chinche se reproduzca. Ahora bien, si podríamos nosotros colocar por niveles los daños que provoca, comenzando por el nivel económico, por ejemplo, y luego con el nivel social y con el nivel cultural del daño que provoca la chinche salivosa, ¿cómo podríamos estructurarlo? Mire, aquí pues en lo que es la caña de azúcar afecta la producción directamente. O sea, el rendimiento de la caña afectada por chinche salivosa es mucho menor en cuanto a libras de azúcar por unidad de área. En el otro aspecto es indirecto, porque aquí la chinche afecta directamente el pasto, y entonces al no haber pasto, el ganado no tiene con qué alimentarse. Entonces, a nivel social, pues usted sabe que al devastar esto, baja la cantidad de mano de obra que se requiere para el mantenimiento del ganado, y para en lo que es la caña de azúcar, pues también afecta, porque es un factor económico. Todo va a que produce menos libras de carne por unidad de área, menos libras de azúcar por unidad de área. Entonces es un problema económico muy fuerte, ¿verdad? Interesante. Ahora en Guatemala existe el control precisamente para este tipo de plagas, porque según estudios que nosotros, a los que tuvimos acceso, hay desconocimiento muchas veces en algunas regiones del país, especialmente en la gente campesina, sobre qué tipo de control aplicar. Incluso se dice que a raíz de esto en Petén, y por favor me corrige si menciono incorrectamente esto, lo que ha ayudado es la siembra de nuevas especies de pasto, Brachiaria brisanta, me parece que se Las dice. brisantas, sí. Sí, que es muy resistente. Las braquiarias. Las braquiarias en sí son lo que le estaba hablando al principio, son pastos introducidos de Brasil, ¿ya? Que son, pero mire, yo he visto braquiarias devastadas completamente por chinche. O sea, son un poco más resistentes a la chinche, pero no están exentas de que la chinche las afecte, porque contrario a lo que puede decir la literatura, yo he visto potreros de brisanta devastados por la chinche, que es menos frecuente que los otros pastos, ahí estamos de acuerdo, pero los pastos que tienen hoja, las gramíneas de hoja un poquito ancha, son los más afectados, ¿verdad? Los pastos que no tienen hoja ancha, sino que son hojita muy delgada, son los menos afectados. Pero sí hay variedades que son, se podría decir, ligeramente resistentes a esto, pero no están exentas de que les caiga la plaga también. Ahora, desde el punto de vista académico, doctor Leal, ¿qué sería lo ideal para controlar, si no erradicar, controlar al menos este tipo de plagas en Guatemala? Pues mire, los cañeros hacen un tratamiento preventivo y también un tratamiento curativo, no solo el preventivo. Ellos utilizan el control biológico, ¿ya? El micorrizum es un hongo que ellos aplican que afecta a la chinche. Entonces ellos lo aplican en forma preventiva, ¿ya? Pero también no lo dejan solo preventivo, sino que cuando comienza el problema, aplican también algunos organofosforados y algunas hipermectrinas, ¿verdad? Porque las hipermectrinas solo afectan a los estados adultos, y las otras se llevan de huevo a larva a ninfa, ¿verdad? Entonces, ahora en lo que es los pastos, mire, al comenzar un potrero a verse afectado por chinche, lo recomendable es meterle el ganado, pero meterle fuerte el ganado. Si usted tiene un potrero que comienza con chinche, meta todo el ganado ahí, que se coman todo lo que hay de pasto, después saca el ganado y aplica los organofosforados y las hipermectrinas, ¿verdad? Ahí ya no se puede aplicar el control biológico, sino que es ya curativo, es para afectar el adulto y la ninfa, ¿ya? Porque el adulto, como le digo, se lo llevan fácil los organofosforados y las hipermectrinas, pero la ninfa la controla más el control biológico, ¿ya?
Entonces, por eso es que los cañeros hacen combinado, no solo el tratamiento curativo, sino combinado con el preventivo, que es a través de del micorrizum. En del ganado, aquí solo se puede meter ya la aplicación curativa, ¿verdad? Entonces, no es una plaga que crea mucha resistencia, pero sí hay que tener cuidado con crearle resistencia a esa plaga, porque entonces los tratamientos son más fuertes, y usted sabe que después de una aplicación de un organofosforado, pues tiene que dejarlo por lo menos unos 25 a 30 días sin meter el ganado, porque puede haber problemas de intoxicación, ¿verdad? Interesante. Este hongo que usted menciona, el Microrhizum. Sí, ese similar o parecido al que tengo anotado para acá, que es el Metarrhizum. Metarrhizum. Sí. Metarrhizum. Metarrhizum. Sí. Ajá. Sí, Metarrhizum. Exacto. Incluso se dice que eso... No, es Metarrhizum. Metarrhizum, ¿verdad? Sí. Es el que mejores resultados se han obtenido hasta el día de hoy, ¿verdad? Así es. Según indican. Sí. Ahora, ¿qué riesgo existe, por ejemplo, de que luego de hacerse algún tipo de fumigación, porque es fumigación, sí, fumigación, ¿verdad? Sí. Sí, algún tipo de ganado pueda absorber este tipo de fosfatos o fósforo que usted indica, y que puede provocar no solo en la res, sino en el producto que posteriormente se obtiene de esta res? Pues mire, por eso le decía yo que hay que dejar el potrero sin utilizarse. El fósforo de por sí lo afecta mucho, lo destruye pues el sol, el agua. Sin embargo, puede haber residualidad en las plantas. Por eso le decía yo que hay que dejar de 30 a 40 días sin meter ganado a un potrero donde se ha aplicado el control curativo a través de pesticidas, ¿no? Entonces se tiene que dejar un tiempo mínimo entre 30 y 40 días para poder meter ganado. ¿Ya? Y es interesante, doctor, lo importante que resulte este tipo de programas por lo didáctico, y máxime con una autoridad como usted en esta materia, no solo desde el punto de vista científico-académico, sino también en la experiencia que ha tenido en el campo, en el campo de la ganadería. Pero vamos a hacer una pausa para continuar conversando sobre este interesante tema. Nos acompaña el doctor Luis Alfonso Leal, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos y exrector de nuestra máxima casa de estudios, conversando sobre los daños provocados por la chinche salivosa. Doctor, ¿cuál es el ciclo biológico de esta chinche? Mire, el ciclo biológico de esta chinche pues se desarrolla más o menos entre unos 18 a 24 días. Completa su ciclo. Pero lo interesante de esto es que al nomás completar su ciclo biológico y ponerse en estado de adulto, al segundo día comienza a copular. Y al tercer día está produciendo huevos. Y mire, lo más que se ha visto que llega a vivir es 9 días. Entre 6 y 9 días es su periodo de vida, ¿no? La longevidad es de entre 6 a 9 días. Pero desde el tercer día al 9º día, este animalito le puede poner una cantidad de huevos increíble, ¿verdad? Porque ya al tercer día ya está poniendo. Entonces se lleva el control, la incubación pues es de 18 a 26 días, se ha reportado. De pasar de su estado de huevo, larva, pupa, adulto, ¿verdad? Entonces llega hasta un máximo de 26 días. ¿Cuáles son las características del insecto? O sea, ¿cómo se puede detectar cuál es la chinche salivosa? Mire, el adulto es de color café oscuro. Son unas conchitas, ¿no? En la caparazón, este café oscuro tiene 2 líneas entre amarillo y blanco, blanquecinas, entre amarillo y blanquecinas. Esa es la característica. Por eso lo pueden identificar. Pero la mejor identificación es donde hay saliva. Donde hay esos grumos de saliva, usted sabe que ahí va a encontrar chinche salivosa.
Usted ha indicado algo sumamente interesante, aparte de todo lo importante que nos ha indicado al principio del programa, sobre que cuando haya algún tipo de indicio de que pueda haber chinche salivosa, lo que hay que hacer es meter a todo el ganado en el... Para que baje completamente el potrero. Ahora bien, ¿qué puede hacer, por ejemplo, nuestra gente del campo, que obviamente por experiencia lo conoce, para detectar cuando hay indicios ya de que esta plaga está extendiéndose? Mire, como esto cae en un potrero, la noticia se expande muy fácil, ¿no? Entonces los demás que están cerca saben que les va a llegar. Entonces al que le llega la detecta por el animalito o por la saliva que él ve. Entonces los demás de los alrededores tienen que tener en cuenta que les va a llegar, porque como vuela esta chinche en estado adulto vuela, entonces se pasa de un potrero a otro y de una finca a otra. Entonces lo que hay que hacer es posiblemente comenzar por las áreas que están pegadas al potrero donde se detectó, a meterle el ganado, ¿verdad? A que bajen los potreros, porque si bajan los potreros no tiene en dónde alimentarse, tiene mejores posibilidades de control, porque no tiene el estado adulto donde alimentarse, ¿verdad? Entonces, pero siempre se comen la raíz y el tallo. Pero si no encuentra tallo ni hojas, usted sabe que es más difícil que le entren a la raíz porque está enterrada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debe hacer la gente, prevenir, y todos los potreros que estén en los alrededores donde hay afección de chinche, comenzar a bajarlos con el ganado. Ahora bien, ¿en qué tipo de áreas nace y crece este tipo de insecto? ¿Es sobre las hojas propiamente o de manera subterránea? No, fíjese que la chinche busca el lugar más húmedo, ¿ya? El lugar más húmedo de la planta, ¿ya? Que no es en la tierra, sino en el tallo bajo. Ahí es donde más se reproduce, porque le gusta la sombra, que haya bastante humedad, y es lo ideal. Por eso es que ahorita en el invierno y en ¿cómo se llama? En Petén está afectando bastante, porque se mantiene bastante húmedo el suelo, y esa es una condición muy necesaria para la reproducción de este animalito. Interesante, doctor. Ahora, precisamente a que menciona usted el Petén, para 2014, y es un dato que asombra precisamente y preocupa, se prevé la pérdida de área foliar de pasturas al verse afectados un aproximado de 1.039 kilómetros cuadrados. ¿Esto qué implicaciones tiene desde el punto de vista económico para la agricultura y para el consumo tanto de leche como de carne de ganado bovino? Mire, esto es devastador. Esa cantidad que están pronosticando es devastadora. Imagínese usted ahorita, si usted ve en la prensa que aumentó 2 quetzales la libra de ganado. Esto es a consecuencia de que los mexicanos se están llevando todo el ganado de Petén. Entonces no está bajando el ganado de Petén, entonces se encarece. Imagínese que se llevan el ganado y que no haya suficiente cantidad ni siquiera para el abastecimiento nacional. Entonces va a ser insoportable que la gente pueda comprar la carne, ¿no? Entonces, la carne de res, bueno, ya, por eso vienen los sustitutos, ¿verdad? Ahí está el pollo, el pescado, el cerdo, que se van para arriba porque se desabastece la carne de res, y también afecta mucho la producción de leche, ¿verdad? Guatemala es un país altamente deficitario en leche. Imagínese, con un problema de este tipo que se prevé, va a afectar directamente, porque el área de Petén, aparte de que ahora es el área donde está la mayor cantidad de ganado de carne, ahora también es un área de alta producción de leche, ¿no? Tal vez no muy especializada la producción de leche, pero es una cantidad considerable. Entonces, si se ha afectado los pastos, se afecta la producción de carne y se afecta la producción de leche. Y eso hay que preverlo. Por eso es que el ministerio formó una comisión de alto nivel y declararon emergencia una situación de estas, ¿verdad? Ahora, en este sentido, por ejemplo, ¿qué puede hacer una comisión, doctor, ante el combate o para el combate a este tipo de plagas? Pues mire, la comisión lo que va a hacer es tal vez buscar créditos fáciles o un aporte del gobierno para los pequeños productores y darle los insumos necesarios para que controlen esta plaga. Yo creo que deben prever la situación y comenzar la aplicación del metarrizum
que es un poco preventivo y baja la población de ninfa de este insecto, ¿ya? Entonces, yo creo que la comisión, pues, es gente entendida en la materia y va a poner al alcance del productor los medios necesarios, porque mire, hay productores que viven, que el hecho de que tengan sus vaquitas no quiere decir que tengan dinero. Entonces, sí, a esta gente hay que ayudarla, ¿verdad? Porque usted puede controlar lo grande, pero si no controla lo pequeño, la afección sigue. Entonces yo creo que le deben entrar en forma preventiva con el metarrizum y posteriormente la curativa a través de los órganos fosforados y las hipermectrinas, ¿verdad? Algunos hacen una comparación entre los daños que provoca, por ejemplo, la roya del café con los daños que provoca esta chinche salivosa. Así es, así es. ¿Es de las mismas dimensiones? En dimensiones sí, es diferente la afección, pero las dimensiones son iguales. El café, los 2 años anteriores fueron devastados por la roya. Entonces los pastizales de ahora se ven bastante afectados. Y si se prevé esto que va a suceder en el 2014, pues entonces desde ya el ministerio debe ponerle atención para evitar que todo se encarezca más aquí en Guatemala. Ahora bien, doctor Leal, el ganado que consume ese tipo de pasto que ya está contaminado, podríamos decir, por la chinche salivosa, no puede padecer de alguna enfermedad que en determinado momento pueda ser objeto de alguna sanción fitosanitaria con otros países que importan carne de Guatemala. Bueno, mire, primero no estamos exportando carne, ¿verdad? No exportamos carne, pero el ganado no se come en las áreas que tienen ya esta saliva, ya no se comen esas áreas, porque produce un mal olor. Entonces, yo no he encontrado que haya reportes de que esto le produzca ninguna afección al ganado. Yo no tengo reportes, ¿verdad? Lo que sí puede haber es problemas con los tratamientos curativos de los pesticidas, ¿verdad? Que puede haber un poco de residualidad y que se vaya a alojar un poco a la grasa del ganado, ¿verdad? Pero si se deja el tiempo necesario y es época de lluvia, creo que no tiene consecuencias esta situación. Con su experiencia, doctor Leal, ¿considera usted que hay suficiente información, suficiente capacitación o conocimiento en el área rural sobre este tipo de insectos, cómo combatirlos para no asumir medidas precipitadas? Mire, hay bastante investigación hecha, especialmente en caña de azúcar, en esto. También hay estudios efectuados en pastos. Lo que sucede, como sucede todo en nuestro querido país, es que toda la información está en los anaqueles, ¿ya? La divulgación, la transferencia de tecnología ha sido muy deficiente, ¿ya? Especialmente cuando el gobierno de Arzú limitó el Estado, ¿ya? Y destruyeron el Ministerio de Agricultura. A este presidente lo recordamos por haber destruido el Ministerio de Agricultura por presiones del Banco Mundial. Ahora, desde el gobierno anterior, se ha comenzado nuevamente a restablecer toda la red de asesores técnicos, de profesionales en el Ministerio de Agricultura para restituir todo lo que Digesa tenía. Digesa tenía profesionales en todo el país y eran los que apoyaban al pequeño y mediano productor. Yo creo que ya hay una cadena grande en el Ministerio de Agricultura en donde se restableció toda esta red y yo creo que a través de estos agentes de extensión agrícola que hay, se puede llevar toda esta información a los pequeños y medianos productores. Yo creo que existen las condiciones, la red de extensión agrícola ya se restableció, entonces el Ministerio tiene cómo solucionar este problema. Ante todo, si está el apoyo del presidente que declararon de emergencia nacional esta situación, yo creo que la consecución de fondos es importante, ¿ya? No es un sector tan fuerte en Guatemala, ¿ya? Porque si usted se recuerda, el año pasado, que no se reunía el Congreso, no aprobaban leyes, no hacían nada, los cafetaleros dijeron, bueno señores,
Si ahorita no nos aprueban la ley en donde nos tienen que dar un aporte de 100 millones de quetzales para control de la roya, despedimos a 450,000 trabajadores. Imagínense qué hubiera pasado con eso. Y mire, el Congreso inmediatamente aprobó eso, pero fue de inmediato que lo aprobaron. El sector ganadero del país no tiene ese poder coercitivo que tiene, pero creo que tenemos un buen ministro de Agricultura, una persona ex compañero de mío ahí en el IPNUSAC, en la Universidad de San Carlos. Considero que está en muy buenas manos el Ministerio de Agricultura, es una persona muy entendida en la materia y creo que ya le puso atención a este problema. Y creo que si se prevé que va a suceder esto en el 2014, para eso se integró la comisión y creo que sí le van a dar seguimiento para no ser sorprendidos en el 2014. Ahora bien, con su experiencia, ¿a qué considera usted que sea debido a ese bajón que ha habido, por ejemplo, en la industria ganadera y en la industria lechera en Guatemala? Recordemos que en los años 60, 70 era una de las más importantes a nivel centroamericano. ¿Qué fue lo que provocó esa especie de debacle en este sector tan importante para la economía nacional? Mire, han tenido la creencia los gobiernos de que el sector ganadero está en manos de gente millonaria y que los que se dedican a la crianza de ganado, tanto de leche como de carne, son millonarios. Yo le puedo decir lo contrario. Solo la ganadería de leche genera más de 350,000 oportunidades de empleo, ¿ya? Son aproximadamente unos 30, 40,000 productores que generan esa cantidad de mano de obra. Pero no es tan atractiva la producción de leche. Yo he visto ganaderos que se meten a producir leche y a los 2 años están afuera, porque no es tan atractivo. Aquí hay 4 o 5 empresas que son las grandes que compran la leche y manejan el precio de la leche a través de sus laboratorios, ¿ya? No son muy justos con la compra de la leche. Entonces es un sector muy oscilante. Hay familias tradicionales que se dedican a la ganadería tanto de carne como de leche, que por tradición lo tienen, ¿ya? Y tienen grandes extensiones y para ellos sí es productivo. Pero para el pequeño no crea que es tan atractivo meterse, porque no estamos organizados. Yo siempre, no es bueno poner ejemplos, pero en este caso le puedo decir que en Costa Rica 2 compran la leche. 2 Pinos y otra cooperativa que hay. Pero 2 Pinos tiene agremiados al 75% de los productores de leche. Y lo que hace 2 Pinos es pagarse bien la leche a los productores, ¿ya? Entonces ahí están protegidos los productores, porque 2 Pinos no es de nadie, es una cooperativa. Es una cooperativa donde el que tiene 2 vacas manda igual que el que tiene 500 vacas, ¿ya? Porque es un voto de un cooperativista. Ahí están organizados. Y mire, el mercado de Guatemala está lleno de leche 2 Pinos, ¿ya? Entonces, digo yo, Costa Rica se llevó buenos hatos lecheros de Guatemala. Fueron su pie de cría, pero se organizaron. Ahí están organizados desde la compra de insumos, la producción, la transformación y venta de productos. El ganadero destaza sus animales y va al supermercado para ver que la carne esté bien empacada, que esté limpio, que esté todo, porque no existe el intermediario. Aquí en Guatemala tenemos el problema de que la mayor ganancia se queda en el intermediario, no en el productor, sino el productor se lo vende al intermediario y el intermediario lo lleva a los rastros, ¿ya? Y es el que distribuye la carne. 0 riesgos, ¿ya? Y obtiene la mayor utilidad. Ese precio, si nosotros aquí no tuviéramos el intermediario, que no lo tienen en Costa Rica, ese precio se le podría bajar al producto. Entonces no fueran tan caros los productos, ¿ya? Por eso le digo yo que es malo poner ejemplos, pero Costa Rica es el mejor ejemplo. Póngale ahorita. Venía una leche de México que se llamaba Nutrileche, algo que no era leche, era suero con grasa vegetal, pero la gente decía Nutrileche. Entonces ahora hay una ley centroamericana
para todos los países de Centroamérica, que no pueden anunciar algo con el nombre de leche, ¿ya? Si no es leche. Y la leche es la secreción de la glándula mamaria. Eso es etcétera, ¿eh? Esa es la definición de leche. Por eso es que no hay leche de almendra, no hay leche de soya, no existen esas leches, ¿ya? Y máxima, si la gente se metiera en internet y viera los problemas que causan la leche, especialmente la leche de soya, jamás la tomarían, ¿ya? Entonces, esa leche se dejó de vender en Guatemala a partir del 1 de enero. 30,000 litros diarios. 30,000 litros diarios que no los consigue usted aquí en el país, de la noche a la mañana. Están viniendo de Costa Rica, esos 30,000 litros. Dos Pinos aumentó sus ventas, ¿ya? Aunque la industria láctea aquí va ganando espacio, pero muy poco. Entonces, casi importamos el 65% de los lácteos que consumimos en el país. ¿Ya? Imagínese usted. Interesante. Vamos a ir a una pausa y continuamos. En el punto de vista de hoy tenemos como invitado al doctor Luis Alfonso Leal, ex rector de la Universidad San Carlos de Guatemala y analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad San Carlos de Guatemala, sobre los daños provocados por la chinche salivosa en el pasto guatemalteco. No sé si alguno de ustedes que nos escucha en el área rural tiene alguna consulta que hacer sobre este tipo de plaga que prácticamente está provocando graves daños y según se prevé provocará daños más grandes en algún tiempo en este año 2014. Según información oficial que tenemos, se prevé que la pérdida de área foliar de pasturas al verse afectados 1.039 kilómetros cuadrados, específicamente en el área de Petén. Pero el tema es importante desde el punto de vista que se ve, y que mejor que el doctor Leal, pues aparte de ser un académico, un científico en el área en esta área de la agricultura, también es ganadero y también pues es ciudadano que tiene diferentes puntos de vista sobre la manera en que se puede contrarrestar este tipo de plaga. Ahora, doctor, ¿cuáles son los enemigos naturales de esta chinche salivosa? Bueno, los enemigos naturales son los hongos, como el Metarrhizum, ¿verdad? Es un enemigo natural que lo destruye. Pero fíjese que también lo afecta el pisoteo del propio ganado, ¿ya? Mata la chinche. No le conozco otros enemigos naturales, ¿verdad? Porque pues el control biológico está dado por el Metarrhizum, que es el que lo afecta directamente. Pero de ahí no le conozco otros enemigos naturales, ¿verdad? A no ser que sea la sequía. Porque la sequía también la destruye, ¿ya? Cuando no llueve, no hay directamente una afección tan severa de esta chinche. Interesante. Le quiero recordar a usted que nos escucha que las líneas telefónicas son 2412-9570, 2412-9590. Una pregunta, doctor, que quizá para algunos parezca de pre-kinder, pero que es importante formularla siempre. ¿Por qué hay chinche? Bueno, es una buena pregunta, ¿verdad? La chinche no está erradicada en ningún país del mundo. Entonces, son plagas que vienen, ¿verdad? Y vienen para quedarse, las plagas estas, ¿verdad? Y si hay condiciones para su reproducción, pues se reproduce. Pero ¿por qué hay? Es porque hay comida para ellas, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es mantener bajo el control de estas. Entonces, por eso es que, bueno, los cañeros que gozan de mucha investigación que realizan para ellos mismos, mantienen el control de esta porque les afecta de sobremanera, les afecta la producción por unidad diaria, ¿verdad? De libras de azúcar. Entonces ellos mantienen de forma preventiva aplicando el micorrizum que se lleva especialmente la pupa, ¿no? Entonces mantienen bajo el nivel de pupa. Interesante. Y eso que dice usted es totalmente cierto, porque cuando uno recurre por ejemplo, a Google para investigar sobre esta chinche salivosa, casi en su mayoría encuentra información relacionada con la industria cañera. ¿A qué se debe que en lo que compete al ganado propiamente dicho y a los pastos que consume el ganado hay información muy escasa sobre esta materia, siendo como es que la chinche salivosa pues afecta a ambos sectores? Mire,
La verdad es que por eso le decía, la caña es un cultivo altamente rentable, ¿verdad? Prueba de ello es que la caña, todas las áreas que eran de ganado en la costa sur, eso ahora está lleno de caña. Entonces ellos, es una industria bastante rentable, entonces pueden invertir en investigación. Pero los ganaderos, mire, aquí existen las asociaciones de ganaderos casi de nombre, porque no hay unión entre el gremio ganadero, ¿ya? Lo único que yo conozco que está mejor organizado es la Cámara de Productores de Leche, que hay buena organización y pues tiene aproximadamente unos 180 afiliados activos, ¿verdad? Pero de ahí las demás, la Federación de Ganaderos, la Asociación de Ganaderos de esto, de todo, casi son de nombre y se juntan con fines sociales, ¿verdad? Pero nunca se juntan para decir, miren muchachos, pongamos tanto e investiguemos tal cosa. Entonces todo eso lo descargan y se lo dejan al Ministerio de Agricultura. El ICTA, que es el encargado de investigar, pues el ICTA está muerto, ¿verdad? Viviendo de los proyectos que le puede dar el CONCYT, ¿ya? Si no, ya se hubiera muerto el ICTA, ¿verdad? Entonces, como que esto está bien investigado en otras partes del mundo, lo que hay que hacer es transferir la tecnología de otras partes del mundo para aplicarla aquí en Guatemala, ¿verdad? Tal vez ya no hacer la investigación básica, pero sí dedicarse a hacer la transferencia de tecnología de otros países, ¿verdad? Y por ejemplo, recordamos, doctor, que en los años 60, 70 había un importante aporte de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el tema agrícola. Así es. Algo que lastimosamente al día de hoy pues no podríamos repetir lo mismo. Así es. Mire, dentro de los, el 60% de la investigación que se hace en Guatemala la hace la Universidad de San Carlos, pero la universidad no le dedica, póngale, en lo que yo sé, más de unos 15 millones de quetzales a lo que es la investigación, que dentro de un presupuesto que tiene ahorita de 1.400 millones, es nada, 15 millones de quetzales. Entonces, también hay institutos de investigación, como 35 institutos de investigación en la universidad, que están de nombre, ¿verdad? Quien hace un poco de investigación es la Facultad de Agronomía, que son investigadores ahí en la Facultad de Agronomía, que tienen buena investigación con proyectos de la Dirección General de Investigación. Entonces, muy pocos proyectos que vienen de afuera de la empresa privada llegan a la universidad. Entonces, no hay aporte del gobierno tampoco para el ICTA, se ha quedado a menos, ¿verdad? Yo creo que debería invertirse un poquito más en investigación, no tanto en investigación básica, sino en transferencia de tecnología, que es lo que más necesitamos. Países como Guatemala, que no tienen para producir mucha información básica, ¿verdad? Interesante, doctor. Ahora, ¿cómo se podría hacer, por ejemplo, a nivel de Estado para procurar de obtener esa tecnología o esa transferencia de tecnología de países tan avanzados en materia de combate a estas plagas? El caso de Brasil, por ejemplo, el caso de Argentina, y tratar de crear especies genéticas criollas que se adecúen a nuestro país. Mire, son investigaciones y procesos carísimos, ¿verdad? Muy caros, que no creo que tengamos la capacidad nosotros de hacerlo. Porque, como le decía yo, la ganadería aquí está para las áreas marginales, para las peores tierras, para las áreas marginales. La ganadería que se quedó en la costa sur se quedó en áreas donde no se puede sembrar caña. Porque si se pudiera sembrar caña, téngalo seguro que ya estuvieran llenas de caña todas esas regiones. Entonces, yo siento que si el gobierno le diera un aporte mayor al ICTA, siempre han tenido gente que viene a hacer sus años sabáticos, que son doctores, postdoctorados, que vienen a trabajar casi por nada aquí en Guatemala. Nosotros hemos tenido el caso de gente que, la UNAM, dan 10 años de clase y les dicen, tómese un año para investigar lo que quiera investigar. Entonces esa gente nos la traemos nosotros acá y le decimos, ¿qué investigación quiere hacer? Tenemos esto, y nos han ayudado, ¿ya? Porque pagarla a nosotros es altamente cara. Pero sí creo que la capacidad es muy limitada en Guatemala de investigación, porque no hay dinero para hacerla.
Y también Guatemala se ha quedado al rezago, no tenemos muchos doctorados aquí en Guatemala, ya se ha quedado al rezago, ya la gente no quiere salir a estudiar doctorados al exterior, ¿verdad? Entonces eso mina un poco el hecho de que no tengamos investigación propia o que no generemos nuestros propios materiales, ¿verdad? Ahora, desde su punto de vista, doctor Leal, ¿qué podría hacerse para reactivar la ganadería en Guatemala? Porque antes recordamos, como usted atinadamente lo indicaba, pues nos preciábamos de tener, si no los mejores, entre los mejores hatos ganaderos en el país. Incluso se mencionaba diversidad de razas, ¿verdad?, que únicamente se podían observar en Europa. Pero hoy, incluso cuando uno viaja a regiones del país como el oriente, como parte del norte de Guatemala, se ven algunos hatos de ganado muy escuálido. Sí. Vea, yo creo que, en primero le quisiera decir que, ya lo he repetido en varias ocasiones ahorita, el hecho de que la ganadería se quedó para las áreas marginales, ¿ya? La que no se llevó al norte, aquellos grandes hatos que miraba usted a la orilla de la carretera cuando bajaba a la costa sur, ya no los ve. Ahora son áreas inmensas de caña, ¿verdad? O sea, ya son cultivos más productivos. Por eso es que se limitaron a las tierras más áridas la producción de ganado. Yo creo que aquí somos muy estacionarios en la producción. Ya hay bastante pasto en el invierno, el ganado engorda. Se va el invierno, viene el verano, el ganado se adelgaza. Porque no hay sistemas de conservación de forrajes. La gente no prevé qué va a pasar en el verano, ¿verdad? No hay gente que le diga, mire, usted puede hacer ensilaje, puede hacer heno para guardarlo. Lo que hacen es meter a todos estos donde sembraron milpa, a todos meten el ganado a comerse los rastrojos, ¿verdad? Y ahí ve usted las vacas a veces comiéndose tallos de milpa, de rastrojo, que pues, nutricionalmente no tienen nada, ¿verdad? Se llena el ganado, pero no tiene nada que lo pueda nutrir. Entonces yo creo que por eso le digo, como se destruyó todo el Ministerio de Agricultura en la época de Arzú, ahora se está reactivando, ¿verdad? Ahora ya hay al alcance nuevamente extensionistas en las regiones que van acompañados de trabajadoras sociales, de mujeres que ayudan a las mujeres también. Entonces ya hay extensionistas que le pueden hablar de pastos, que le pueden hablar de cómo producir mejor el maíz. Entonces yo siento que esto, aunado a un buen invierno, pues nos va bien, ¿ya? Porque aquí la mayoría de la gente depende del invierno, ¿verdad? Entonces hay que sacarle lo mejor al invierno para poder tener algo para el verano, ¿verdad? Ahora bien, cuando usted menciona algunos métodos, por ejemplo, para poder prevenir en tiempo de vacas flacas, como se dice corrientemente, hablando del ensilaje, hay que reconocer que muchos ganaderos en el país pues prácticamente subsisten de lo que es la ganadería. ¿Qué costo representaría un ensilaje? Pues, mire... No técnicamente hecho, sino empíricamente realizado. Mire, ¿verdad? Aproximadamente el ensilaje le está saliendo entre 10 y 12 centavos la libra producida, ¿ya? Un buen ensilaje. Entonces, que la gente lo considere, ¿verdad? Entonces, ya no se puede darle a una vaquita que no tiene ya un encaste de bonito para leche, porque si se la da o a cualquier vaca, pues le va a producir, pero no le va a producir en óptimas condiciones. Entonces ya la gente tiene que ver el mejoramiento genético de su ganado para darle buena alimentación, porque va a ser un poco más cara la alimentación, pero se garantiza que le va a dar más leche, ¿ya? Y esa leche, pues garantizarse que se la van a comprar a un buen precio. Todo es una cadena de producción, ¿verdad? Pero sí, el ganadero que no prevé el verano, no le va bien. Hay unas grandes mortandades de ganado aquí en el verano, o gente que se deshace por nada de su ganado porque no tiene para alimentarlo, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que a eso le debe prestar bastante atención el gobierno y las distintas asociaciones y federaciones de ganaderos para poner al alcance de la gente la tecnología para mantener una producción estable y no solo producir en el invierno y morirse el ganado en el verano, ¿verdad?
Ahora, doctor, ¿considera usted que con esta plaga de la chinche salivosa debería tomarse acciones mucho más efectivas, concretas e inmediatas, como por ejemplo darle préstamos a los pequeños, a los medianos y grandes ganaderos? Mire, precisamente desde el año pasado el ministro está hablando de una política ganadera y destinaron 30 millones de quetzales para dar asistencia. En eso lo estuvimos platicando el día lunes y se va a comenzar con proveer a los pequeños productores. Por ejemplo, le voy a hablar de la Cámara de Productores de Leche, que yo participo ahí, en donde se va a dar asistencia a Petén, Jalapa, Jutiapa y el área central. Vamos a contratar a 2 médicos veterinarios y 2 médicos veterinarios que van a tener en cada lugar 2 asistentes, que son técnicos. Eso con el fin de tratar de mejorar la calidad del ganado en las áreas, ¿ya? Pero aunado a eso, tiene que venir también el darle a la gente la instrucción necesaria para mejorar los sistemas de alimentación, porque es la base, ¿ya? Entonces dice, el ganadero tiene que ser buen productor de pasto y de forrajes, ¿verdad? Forrajes se sobreentiende que es los otros productos que come el ganado, que no son pastos, ¿eh? Por ejemplo el maíz, el maicillo, ¿ya? Entonces a la gente hay que irla metiendo, decirle, mire, ¿cómo está su producción? Mire, cebolla de la chinche, le recomendamos que meta este pasto que es un poquito más resistente al problema de la chinche. Bueno, si usted puede meterle un poquito de riego, métale riego para que en el verano usted tenga de dónde abastecer su ganado de alimento. Si no tiene riego, pues entonces produzca lo más que se pueda en el invierno y guarde para el verano. Aunado a eso, como ya eso va a tener un costo más alto, también mire, su vaquita necesita que la ternera que vaya a tener sea de mejor calidad, porque esa su vaquita le está dando 3 litros. Entonces usted ya si le pone el precio de lo que va a guardar para ganado, necesita que la chiva se espera que no produzca los 3 litros que está produciendo la nana, sino que produzca 8. Entonces ya usted mejora su calidad de comida, pero mejora genéticamente su calidad de ganado, ¿ya? Y mire, fíjese que si la vende al día, le van a dar 3 quetzales por el litro. Pero si usted la guarda, la enfría y se la vende a una planta, le pueden pagar 4.50 por el litro, invierno y verano, ¿ya? Entonces ya, aunado a que va a mejorar genéticamente su vaquita, entonces va a tener un lugar para sacar más técnicamente la leche, más limpia, y poderla guardar para que cuando pase el camión usted la venda de junto, ¿ya? Se va aunando eso. O mire, sería bueno que hiciera quesos y los vendiera en el pueblo, o que los lleve a la ciudad. Ahí es una cadena. No se puede decir, mire, solo guarde comida, porque eso es caro, guardar comida. Si usted guarda comida es porque va a alimentar ganado, que tiene que ser mejor que el que tiene, porque si no le va a salir muy caro de esos 3 litros que le va a producir la vaca. Pero si ya le produce 8, ya el costo se disminuye, ¿verdad? Es una cadena en la cual queremos nosotros que meter a la cadena a la mayor cantidad de ganaderos pequeños y medianos, ¿verdad? Para que sea mejor y sea más atractiva el que se metan a producir. Interesante, doctor. No sé usted cuánto le agradecemos la gentileza de haber estado con nosotros, compartiendo su punto de vista sobre este tema tan importante de los daños provocados al momento por la chinche salivosa. A usted que nos escucha, las gracias por la atención. La invitación para mañana, cuando sean las 8 horas, y de nuevo enfoquemos otro tema de nuestra actualidad.